Muy feliz día, mi nombre es Adi en la Luz y este programa se llama Conectados al Ser. Una nueva oportunidad es para vos y te lo mereces. Bienvenido, feliz día. Vamos a comenzar este programa del día de hoy hablando de cosas muy, pero muy interesantes. Vamos a hablar de simbología y todo lo que tiene que ver con la parte tecnológica. Vamos a hablar también de lo que tiene que ver con los recuerdos y todo lo que tiene que ver con la purificación del pasado para poder comenzar a crear caminos de luz, para poder conectarnos a frecuencias sagradas, para poder conectarnos realmente con lo que nosotros queremos hacer, con lo que queremos cambiar, con lo que queremos mejorar, para que cada vez nos podamos conectar a la sabiduría sagrada, a la salud perfecta, al bienestar, a la alegría, a todo lo que tenga que ver con procesos de construcción consciente, de construcción lumínica. Bien, vamos a comenzar. Quiero agradecer a todos los que se inscribieron, a todos los que se suscriben, a los que mandan mensajes, a los que mandan mails. Gracias, gracias, gracias. A los que envían mensajes de bendiciones, de luz, a los que envían Reiki y a los que envían un montón de frecuencia lumínica para que este programa se expanda y salga a muchas personas y muchas personas puedan bajarse el programa, escucharlo y también hacer comentarios lumínicos que tengan que ver con los temas que estuvimos hablando. Gracias, gracias, gracias. Vamos a comenzar. Estábamos hablando de lo que tiene que ver con la simbología. Ya hablamos en otros programas cosas interesantes que tienen que ver con la parte simbólica, con los símbolos sagrados, con arcanos, con numerología, con mensajes. Pero bien, hoy vamos a hablar de cosas que tienen que ver con específicamente la esencia de aquello que queremos observar para poder generar un accionar, una activación superior de eso con lo que nos conectamos. Bien, lo voy a pasar en limpio para que se entienda, así facilito. Miren, lo que tiene que ver con los símbolos sagrados nos conecta a una frecuencia de origen de sanación. Para aquellos seres que cuando, por ejemplo, que no se sienten bien, que se quieren conectar con frecuencias lumínicas, los ángeles y los guías los conectan a simbología sagrada para que puedan recordar su origen real y para que puedan comenzar a tener sanación y para que puedan conectarse a frecuencias lumínicas, para que puedan activar la alegría, para que puedan activar el poder interior, la sabiduría y todo lo que tenga que ver con la salud energética, mental, espiritual. Bien. Hay símbolos en tercera dimensión que son los símbolos con los que convive el ser humano y que no se dan cuenta que eso a veces genera un tipo de energía mínimo o algún impacto energético en esos seres. Por ejemplo, los símbolos, vamos a hablar de la simbología específica que conoce la gente, los QR, los códigos de barra, lo que tiene que ver con esas frecuencias. Las personas utilizan esa simbología y esas encriptaciones en lo cotidiano, pero no se dan cuenta que esa simbología es un tipo de símbolo, es un arcano, es algo que está encriptado, que tiene información. Miren, algunos conceptos religiosos y algunos centros religiosos también los tienen, que tienen que ver con QRs y que tienen que ver con códigos de barra también. Por eso les digo que hagan una observación de aquello que tiene que ver con los símbolos específicos, los arcanos y los mensajes que les dan los ángeles, porque eso es muy interesante. En tercera dimensión existen un montón de arcanos y símbolos para observar. Y también en niveles superiores de conciencia, los ángeles nos explican cuáles son los símbolos sagrados que conectan con frecuencias lumínicas y con frecuencias de sanación, con frecuencias de luz, que nos conectan a la energía superior, que nos dan alegría, que nos conectan con los ángeles, con los guías, con el bienestar, que nos conectan con el poder interior, con el liderazgo, con la creatividad, que nos conectan con frecuencias superiores y nos sacan del astral. Bien. Hay que hacer una observación con respecto a esto, porque también hay
información que está encriptada también en las tarjetas de crédito o en los códigos de barra de las tarjetas o en las cintas de las tarjetas. Por eso les digo, observen eso, que es muy interesante, porque esa simbología es la que frecuencia, o sea, es con la que está en contacto el ser humano. Cuando ustedes a veces no se sienten bien o cuando están medio bajoneados, o van a la plaza o se conectan con el sol o hacen una meditación o rezan o hacen oración o se conectan con algún tipo de simbología que los conecta con energía superior, ustedes tienen que observar que esos símbolos, que son símbolos sagrados, los símbolos hinduistas también, los símbolos de los yogis, que los conecta con frecuencias lumínicas y que los conecta también con la sanación, con la sabiduría y con el equilibrio, que conecta también con sabiduría y energía superior, con la inteligencia, que abre campos energéticos superiores y abre coordenadas superiores para poder comenzar a sanar. Bien, todos los símbolos religiosos nos conectan a frecuencias lumínicas, no. Todos los símbolos que tienen que ver con santos, ángeles, todo nos conecta a frecuencia lumínica o nos asciende la conciencia, no. Hay símbolos que traen esencia lumínica porque son símbolos sagrados que se llevaron adelante, o sea, los llevaron con encriptaciones y con arcanos lumínicos para que los seres humanos puedan despertar. Pero hay símbolos que conectan con otras frecuencias. Entonces, eso es muy interesante observar. Aquellos símbolos que conectan con símbolos de muerte o de sacrificio o de sufrimiento, esos no nos conectan a frecuencias lumínicas. Lo que tiene que ver con la crucifixión y lo que tiene que ver con esos parámetros religiosos más bajos que nos conectan con la parte o del sufrimiento o del sacrificio, porque eso está encriptado en esos símbolos. Pero hay símbolos que son sagrados, que también vienen de maestros, que vienen de frecuencias lumínicas, que vienen también de sacerdotes de la antigüedad, que fueron símbolos que se cuidaron y es información que está encriptada para que esos seres, cuando se conecten a esa frecuencia, sientan bienestar. O para que esos seres, cuando se conecten a esas emociones, puedan estar mejor y puedan activar en ellos la divinidad, para que puedan activar también la creatividad, la luz, el bienestar y que rápidamente lo saquen de frecuencias astrales. O sea, que se puedan conectar con frecuencias lumínicas, que se puedan conectar con frecuencias angélicas o con frecuencias de sanación perfecta, de sanación superior, de equilibrio original. Por eso les digo que hagan una observación que tiene que ver con esto. El cuerpo también es un símbolo. Los recuerdos del pasado también son símbolos. Por eso les digo, conéctense con frecuencias superiores. A veces aquello que ustedes sienten que les da bienestar, a veces también tiene que ver con conexiones astrales o tienen que ver con recuerdos astrales. Y eso es importante que lo observen para que no generen malestar en su cerebro o para que no generen frecuencias egoicas en lo que es la parte mental o la parte cerebral. Lo que tiene que ver con el pasado, lo que tiene que ver también con la genética, ir limpiando todo eso para que ustedes se conecten con el presente perfecto y puedan crear desde la luz y desde su frecuencia de los ángeles guías. Sus ángeles lo que hacen es conectarnos con frecuencias lumínicas para que ustedes activen en ustedes la divinidad o para que activen el bienestar o la creatividad o que se puedan conectar con la parte de la alegría, que se puedan conectar con la naturaleza. En la naturaleza también hay encriptaciones, también hay creaciones de fractales, también en lo que es la conexión o la meditación con el sol, porque los conecta a frecuencias de sabiduría. Pero bien, vamos a hablar de esto que me parece que es muy interesante. El cuerpo, como les dije, también es un símbolo y también es un modelo que tiene que ver
con diferentes generaciones porque el ser humano todavía no se ve 100% energía. Entonces a veces sigue creyendo en lo que tiene que ver con la parte corporal. Pero bien, el cuerpo también es un símbolo y el cuerpo también tiene recuerdos que tienen que ver con la parte divina o con la parte más egoica. Y limpiar y purificar el cuerpo requiere de un proceso determinado. Las energías que ustedes intercambian a nivel corporal, ya sea de contacto, de sexo, de ir a determinados lugares, de hacer determinadas prácticas, eso genera un tipo de emoción y también genera un tipo de recuerdo, y eso también es un símbolo encriptado, y es un símbolo y es un arcano. Por eso es muy importante que ustedes esto lo puedan observar, o sea, que se puedan conectar con esa frecuencia, para que ustedes puedan empezar a conectarse desde la salud perfecta y desde la divinidad con su cuerpo, su mente y su alma. Limpiar el cuerpo de energías o reservorios egoicos o de vinculaciones terrestres requiere un tiempo también. Por eso les digo que es muy importante que se respeten a nivel corporal, energético, mental y espiritual, específicamente para los adolescentes, los adultos y los niños. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una memoria de origen lumínico y una memoria de origen terrestre. Y todo lo que tiene que ver también con el dolor, con el malestar o con esos reservorios egoicos son procesos que a veces quedan estancados en el cuerpo y que deben ser liberados. Así como nosotros barremos la tierrita que hay en la casa, bueno, así es con el cuerpo. Es sumamente importante que puedan conectarse a la frecuencia más lumínica a nivel corporal y saber que el cuerpo es materia y que es como un templo para poder recibir la frecuencia espiritual o el espíritu para conectarnos a frecuencias superiores. Entonces, ¿qué es lo que genera la parte fisiológica o la necesidad de volver a prácticas que tengan que ver con una liberación del placer? El placer genera determinados tipos de neurotransmisores y eso también hay que observarlo, porque puede ser una droga pesada o una droga de la cual después no pueden salir. Y les digo que es una droga tóxica que genera como una especie de círculo vicioso que también tienen que entender que eso también deteriora el cuerpo. El placer genera un tipo de neurotransmisores y es como una droga. Entonces, observen en lo que tiene que ver con la parte más mundana o con la parte más egoica de por qué necesitan sentir ese tipo de cosas. Les vuelvo a repetir, estamos hablando de lo que tiene que ver con arcanos de la vida, símbolos de la vida, arcanos, encriptaciones, todo lo que tiene que ver con geometría sagrada, y estamos hablando del cuerpo. El cuerpo es materia y en realidad en otras dimensiones el cuerpo en realidad no existe como una frecuencia con la que se conectan los ángeles. En realidad el espíritu y la energía es lo que nos conecta a las frecuencias energéticas, a las frecuencias de los ángeles y los maestros. Pero ellos entienden que nosotros estamos en el planeta y que tenemos un cuerpo para poder bien utilizarlo para hacer lo que venimos a hacer. Pero bien, hice este comentario porque me pareció muy interesante a través de lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, lo que tiene que ver con la conciencia superior y lo que tiene que ver con parámetros energéticos de aquello que en el planeta se ve como algo normal, que se ve, entre comillas, como muchas personas dicen, como algo natural.
Por eso les digo que es muy importante que ustedes puedan observarse a través de cómo utilizan el cuerpo, si lo utilizan como un símbolo y como un arcano superior para ustedes, o si lo utilizan como un símbolo y un arcano de activación egoica. Porque ya ustedes saben que en el planeta, o sea, en todo lo que tiene que ver con tercera dimensión, el cuerpo se utiliza como un proceso de posesión. El hombre utiliza, o sea, ese parámetro tiene ese registro de utilizar. Esto viene de la antigüedad, viene del tiempo de las cavernas, que el hombre utiliza u observa a la mujer como un símbolo a nivel corporal, porque tiene un tipo de programación y porque está programado para verlo de esa manera. Y eso tiene que ver con el cerebro más bajo. Entonces, y con la mujer pasa lo mismo, entre comillas, ¿no? Con el rol mujer o con el cuerpo mujer. La mujer ve también eso en otros seres, lo ve como un proceso como una pertenencia, o sea, al ver el cuerpo del hombre como algo, como una observación, como un arcano, ¿qué sucede con esto? Puede suceder que el cuerpo del hombre o del cuerpo de la mujer durante mucho tiempo haya sido un arcano lujurioso, o haya sido un arcano de placer, o haya sido un arcano de pertenencia o de posesión. Esto es psicológico y tiene que ver con la enseñanza y la creencia, no solamente a nivel espiritual, tiene que ver con otras cosas. Tanto el ser humano, el cuerpo masculino como el cuerpo femenino, tienen una programación que tiene que ver con una posesión porque se ve en cuerpo, porque se ve en materia. Entonces, como se ve en cuerpo y se ve en materia y tienen esa creencia o ese aprendizaje de que el cuerpo es algo para utilizarlo como un símbolo de posesión, como un símbolo egoico, tienen que observar eso que tiene que ver con los modelos terrestres, y eso es un arcano. El cuerpo del hombre es un arcano y el cuerpo de la mujer es un arcano. No lo miren como las formas corporales, mírenlo como el cuerpo del hombre o de la mujer que cumple el rol o de ser mujer o de ser hombre. Y eso es un símbolo, eso hay que observarlo. Porque eso también conecta a los hombres o a las mujeres con algún tipo de recuerdo que les genere algún placer. Hablamos también de lo que tiene que ver con el perfume, o sea, con todo un tipo de activación emocional que genera algo determinado. Y eso hay que hacer un parate y observarlo para saber si el ego es el que está generando este tipo de activación emocional, o la conciencia lo hace para que podamos aprender. Les vuelvo a decir, en el planeta Tierra, tanto el cuerpo del hombre como el cuerpo de la mujer es un arcano, es un símbolo que los conecta con determinada frecuencia. ¿Por qué? Porque esto es no consciente y esto es del tiempo de las cavernas. Entonces, no tiene que ver solamente con la frecuencia energética, tiene que ver ¿a dónde está orientado? ¿Con qué los conecta? ¿Los conecta con el placer, con los pensamientos negativos, con los pensamientos lujuriosos? ¿Con qué los conecta? ¿Con la parte más baja, animalesca? O sea, el ser humano está implantado y está enseñado, o sea, está programado para tener un tipo de vivencia. Obsérvenlo nada más, como un arcano, para que ustedes puedan aprender a dónde está orientado lo que es la conexión angélica, a dónde está orientado lo que tiene que ver con la conexión lumínica. Bien, digamos que también el astral a veces busca símbolos para conectarlos a ese tipo de frecuencias. Lo que tiene que ver con el proceso de placer, como les dije, es una droga. Obsérvenlo, que tiene que ver con esto. Si ustedes pueden observar los arcanos de la vida
aunque sea para hacer una observación, se van a dar cuenta que eso los va a conectar con algo determinado y que por ahí van a estar pensando en eso durante un tiempito, o que los va a hacer pensar. Si ustedes observan cuando el ego les muestra algo determinado o cuando la luz les muestra algo para que ustedes aprendan, el ego los va a conectar con la frecuencia más mundana y la luz los va a conectar con el aprendizaje y la sabiduría superior. Esto es un poco lo que tiene que ver con símbolos, arcanos, numerología, simbología, y lo que tiene que ver con las frecuencias lumínicas que nos ayudan a evolucionar. Lo que tiene que ver con la estimulación los va a conectar con algo determinado o no, o los va a desconectar de otra frecuencia. Poder hacer una observación de esto les va a enseñar para que ustedes puedan salir de la ilusión. Miren, lo que tiene que ver también con la hipnosis puede estar asociado a eso. La hipnosis colectiva, lo que tiene que ver con la hipnosis a través del cuerpo, a través de un modelo corporal, a través de un modelo de hombre o de mujer. El pelo, la ropa, las curvas, los pechos, la cola, las manos, porque eso hace una lectura de lo que tiene que ver con el pasado y capaz que los conecta con alguna frecuencia de placer, ¿o no? Por eso les digo, obsérvenlo, porque esto trasciende lo que tiene que ver con la parte terrestre y los conecta con otra frecuencia. Para salir de los procesos más bajos o mundanos, necesitan herramientas. Hay símbolos, arcanos, superiores, geometría sagrada, geometría de ultra tecnología que los conecta con frecuencias superiores y los saca del astral. Pero también hay símbolos en tercera dimensión que los conecta con otra frecuencia, y a veces hay simbología que la gente no se da cuenta, que también son para observar. El cotidiano de cómo vive el ser humano también hace que se vaya durmiendo y que esté en frecuencias de ilusión, porque al no saber leer cómo se leen esos símbolos, esos arcanos, no sabe que está inmerso en una determinada frecuencia. Poder hacer una observación nos va a dar la posibilidad de comprender de a poquito cuándo les habla el ego y cuándo les habla la luz, y cuándo ustedes se pueden conectar a frecuencias superiores. A través de la simbología sagrada, ustedes pueden hacer una conexión y una limpieza cerebral, o sea, y la mente se va conectando a la creatividad. Miren, observen esto. Fíjense ustedes cuando ustedes fueron creativos, cuando tuvieron una idea creativa, cuando tuvieron algún tipo de mensaje lumínico, cuando ustedes se conectaron a una frecuencia superior, cuando recibieron un mensaje lumínico, una solución, cuando ese día que ustedes se iluminaron con alguna idea, con alguna creatividad, con algo copado que les pasó, observen si ese día no tuvieron algún impacto energético lumínico que no tiene que ver con el astral, que no tiene que ver con la parte egoica, que tiene que ver con la luz. En diferentes niveles de conciencia, esto es sumamente interesante, porque esos símbolos en realidad bajaron como símbolos a la tierra con procesos, entre comillas, religiosos, que hoy en día los ángeles nos cuentan que fueron símbolos y encriptaciones que traen tecnología ultraconsciente para que podamos utilizarla en pos del bienestar superior, en pos del bienestar ultraconsciente. ¿Para qué? Para aquellos seres que no tienen herramientas puedan ser ayudados por otros seres a sanar, a conectarse con frecuencias superiores, a conectarse con guías, con maestros y con ángeles. Si ustedes pueden, aunque sea observar durante el día, van a ver un montón de simbología sagrada y no sagrada, o sea, simbología terrestre y simbología sagrada,
que les va a enseñar, que les va a mostrar algo determinado. Si ustedes se conectan con su ángel los va a ayudar a conectarse con frecuencias superiores, los va a ayudar a conectarse con sus guías, los va a ayudar a buscar seres afines que les puedan dar algún tipo de enseñanza o que les puedan dar algo que los conecte a frecuencias superiores o para que puedan cambiar su vida o para que tengan una oportunidad con respecto a algo determinado. Por eso les digo que esto es muy, pero muy interesante. Hay tecnología encriptada y hay simbología y también hay cosas que fueron implantadas por extraterrestres y por ángeles y por maestros para que en el momento justo y preciso algunos seres pudieran desencriptar eso para ayudar a otras personas, inclusive para sanarse a sí mismos. O sea, esa tecnología está a disposición para que nosotros tengamos herramientas para cuando el ego se pone loquito y empieza a ver como una especie de guerra espiritual, tengan procesos superiores para poder sanar. Bien, ¿qué pasa con esto? A veces también la alegría está conectada con la ilusión y a veces no. Si nosotros podemos hacer una observación de esto, también nos vamos a dar cuenta que hacer una lectura y una observación superior nos va a dar un aprendizaje sin juzgarlo. Pero tenemos que entender que en el plano, en la tercera dimensión y en el planeta, hay símbolos mundanos o terrestres y hay símbolos divinos. Todo en la creación es tecnología y tiene un diagnóstico tecnológico. Por eso, aquello que la gente cree que es o piensa que es, no es. Porque en un nivel bajo de conciencia algo puede ser obvio, pero en un nivel alto de conciencia ya deja de ser obvio y pasa a ser una observación tecnológica para poder comenzar a diagnosticar qué es lo que está sucediendo y obviamente para aprender también. Por eso les digo que es muy, pero muy interesante poder conectarse a frecuencias superiores para sanar. La comunicación a los ángeles, a los guías, a los maestros, la observación, la física cuántica, la física lumínica, todo lo que tiene que ver con fotones, lo que tiene que ver con conexiones estelares, con galaxias. Para eso hay que tener una observación superior y algo no es que es de determinada manera o de otra. Por eso les decía en el programa anterior que el ser humano empieza a tener libertad cuando, aunque sea, puede observar qué está pasando. ¿Saben cuándo comenzamos a tener libertad? Cuando se conectan a los guías, porque los guías le enseñan. ¿Saben cuándo empiezan a tener libertad? Cuando ustedes toman la decisión de hacer algo nuevo, de conectarse a frecuencias de comunicación, tarot, numerología, canalizaciones, comunicación, clariaudiencia, todo lo que tenga que ver con evidencia. ¿Por qué? Porque toda esa tecnología les da la libertad para ir creciendo a nivel superior de conciencia y poder despertar. Por eso les digo que es muy interesante. A través de esos procesos superiores, ustedes pueden conectarse a esa frecuencia. A través de procesos superiores, ustedes pueden conectarse con guías. Y eso les da la libertad para después poder decidir y poder tener sanación, riqueza e iluminación. La sabiduría no tiene valor en el planeta Tierra. Aquellos seres que reciben sabiduría o aquellos seres que recibimos sabiduría somos realmente abundantes, porque tenemos la posibilidad de conectarnos a frecuencias superiores para poder comenzar a sanar, y eso nos da libertad. 1%, 2%, 3%, 5%. La libertad comienza cuando ustedes se hacen la pregunta de por qué hacen determinadas cosas de forma mecánica y de forma mundana, y empiezan a hacerse preguntas como los niños: ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y ahí es donde empiezan a recibir mensajes angélicos, y ahí es donde empiezan a recibir mensajes de los guías. Por eso les digo, observen esto. La hipnosis tiene que ver también con procesos simbólicos, entre comillas, normales.
el cuerpo, lo sensitivo, los perfumes, los recuerdos, algunos alimentos. Eso también genera hipnosis, porque es un tipo de recuerdo que genera algún tipo de placer a nivel mundano. Ni hablar del sexo, la droga, bueno, eso ni hablar, pero estamos haciendo una observación de lo que tiene que ver con eso. Hay símbolos, hay frecuencias y hay ángeles y maestros superiores que están bajando frecuencias y tecnología de luz para que el ser pueda tener, para que el ser humano, para que los seres terrestres puedan tener técnicas específicas en momentos específicos. Cuando pasa algo determinado, tengan herramientas para poder sanar. Hace muchísimos años que se viene enseñando Reiki, que se viene enseñando geometría sagrada y conexión angélica. ¿Por qué? Porque fue requerido, porque fue algo que se necesitaba en ese momento por algo determinado. Y esa fue una herramienta que bajaron los ángeles. Lo que tiene que ver con la comunicación hoy en día va a ser algo fundamental, va a ser algo totalmente necesario para los seres para poder conectarse a su propia divinidad y aprendizaje, y no lo van a poder hacer solos. ¿Por qué? Porque requieren de seres que ya hayan sido entrenados y que ya hayan sido seres que hace 10 años hablan con espíritus, o que hace 10 años se conectan a la conciencia, o que hace 30 años se conectan a la divinidad, o que hace 30 años se conectan con extraterrestres, porque van a necesitar que seres que ya están entrenados puedan orientarlos en frecuencias superiores. Miren, todas las personas tienen ego y siempre necesitan de otros seres. ¿Por qué? Para que ustedes puedan ser orientados en la luz, para que puedan hacer una diferencia y una observación de cuando les habla el ego, cuando les habla la luz, cuando reciben información lumínica, cuando están conectados a la frecuencia, qué es el ego, qué es la luz, cómo conectarse a frecuencias superiores. Y eso lo da siempre el entrenarse en la luz. Por eso les digo, muchísimos seres del plano van a necesitar que seres que ya están siendo entrenados, que maestros que ya estamos siendo entrenados durante muchos años, 10, 20, 30, 40 años, por la divinidad, por los ángeles, por los guías, por los extraterrestres. ¿Para qué? Para poder ayudar a otros a ser orientados, y para aquellos que no lo ven, que no están viendo algunas cosas, puedan ser guiados, para que puedan conectarse a la frecuencia. Inclusive muchísimos maestros que ya también están dando clase son orientados por maestros aún superiores para seguir con el camino del despertar, para seguir con el camino de la conciencia, para seguir con el camino de la luz. Siempre necesitan de alguien que sepa más que ustedes. Si ustedes hace 10 años que están siendo entrenados, que puedan ser orientados por un maestro espiritual que hace 40 años que hace esto, o 30 años. Si ustedes hace 20 años que hacen esto, necesitan de alguien que los conecte o los ayude a caminar, que hace 50 años que escucha la divinidad. Si ustedes hace 2 años que están enseñando, necesitan de alguien que los contenga en este camino del despertar. ¿Por qué? Porque aparte de escuchar a su guía, a sus maestros y a sus santos, requieren de algún maestro que los vaya orientando también en los momentos que ustedes tienen o pequeñas crisis, o que escuchan a los guías, pero también son ayudados por otros maestros para poder seguir su camino al despertar. Sus ángeles, sus guías y sus maestros están siempre. Pero sí o sí, aparte de sus guías, sus ángeles y sus maestros, siempre necesitan de seres que los puedan orientar, porque eso los va a conectar a frecuencias superiores, los va a conectar a siempre el camino de la divinidad. Si en algún momento ustedes no escuchan a sus guías, a sus ángeles y a sus maestros, es fundamental que tengan un guía
que esté encarnado o un avatar o un maestro que los pueda conectar rápidamente a la frecuencia original, para que ustedes puedan transitar el bienestar, la salud perfecta, la alegría, la abundancia, y que todo sea por un proceso dármico de aprendizaje y de sabiduría, y no por un proceso kármico de sufrimiento, de malestar y de me caigo y me levanto todos los días. Por eso les digo que es muy interesante. Observen, miren, investiguen, conéctense, regálense sabiduría, porque lo único, y escuchen esto que es sumamente interesante y es sumamente enriquecedor, aquello que los va a sacar de procesos egoicos, de procesos mentales de confusión y de procesos de observación, de decisión, de luz, de sanación perfecta, es la sabiduría. En esta frecuencia, o sea, en esta encarnación, ahora que ustedes están viviendo con ese cuerpo o cuando ustedes se vayan del plano. Recuerden esto, lo único que los va a sacar de frecuencias astrales, de confusión mental y que los va a conectar a la frecuencia del espíritu y a la divinidad, va a ser la sabiduría. ¿Por qué? Porque estando encarnados o no encarnados, o sea, conectándose al espíritu, la sabiduría les va a dar el entrenamiento para seguir en el camino del aprendizaje, para que puedan seguir en el camino del aprendizaje en este mundo de dioses. No es solamente acá, en este plano, o sea, acá que ustedes tienen cuerpo, en este momento que ustedes tienen un nombre, que tienen un apellido y están en ese cuerpo. Cuando ustedes se vayan del plano, también van a seguir evolucionando. Y van a necesitar esa sabiduría que debieron haber tomado cuando ustedes tuvieron la posibilidad estando acá. ¡Feliz día! Este programa se llama Conectados al Ser. Hoy es una nueva posibilidad. Vos te lo mereces. Respetate, regalate sabiduría, regálate conexión a la divinidad, conectate a tus ángeles, a tus guías y a tus maestros. Salí de la ilusión y conectate al ser. Hay que despertar, es ahora, hay que despertar. Feliz día, que tengan muchas bendiciones y que el día de hoy sea un día lleno de sabiduría, de luz, de abundancia, de prosperidad, de opulencia y de emociones divinas. Gracias.